Señoras y señores, buenas noches. Estamos aquí en la edición de fin de semana de Telenoche. Gracias a ustedes por estar con nosotros y sobre todo gracias por su sintonía. Nuestro compañero José La Luz se integra al programa ya el próximo lunes. En el día de hoy, haciendo siempre el esfuerzo de tener los mejores contenidos de fin de semana, vamos a conversar con Laura Castellanos en su condición de jurista para conocer de ella muchos detalles relacionados con el delito de opinión, el delito de prensa, y a partir de ahí poder estructurar algunos puntos de vista sobre lo que ha estado pasando, tanto en América Latina, en el mundo, la descripción de los 10 países más peligrosos para ejercer el periodismo, donde México, lamentablemente, en América Latina encabeza esa lista, y estructurar la lista, si se quiere, digamos, más correcta de qué significa ciertamente el delito de opinión y cómo se tipifica. Y conocer que en República Dominicana hay aprestos recientes de cambiar la ley de los delitos de opinión a fin de que el periodista, aunque sea condenado en otras instancias, si cabe el término profesional, no vaya a prisión, porque hasta el día de hoy la difamación e injuria incluye cárcel en República Dominicana. Laura, bienvenida a Telenoche por primera vez. Muchísimas gracias, Pablo. Para mí un honor para nosotros. Un placer poder acompañarte y sobre todo tocando un tema, bueno, que como tú dices lo vengo a tocar como abogada, pero también soy comunicadora. Claro así que sí, o sea que te toca de dos maneras. Así es. Laura, a pesar de que tengo una posición con relación al tema que sé que no es la más popular, claro, pero independientemente de eso, la verdad es que lo veo desde las dos perspectivas. Bueno, pero la democracia es eso, que sí, aunque no estemos de acuerdo, haya un consenso y que ese consenso sea el que se apruebe. Cuando tú, ahora mismo, por ejemplo, tenemos un papa, el Papa Francisco, y él no sacó los 115 votos. Él sacó una cantidad de esos votos que hizo mayoría, pero el resto no votaron por él. Así o sea que la democracia significa ponernos de acuerdo aun cuando no estemos de acuerdo. Y eso lo hace más rico y más interesante. Claro que sí. Laura, lo primero es, vamos a hablar de qué cosa es el delito de opinión o el delito de prensa. ¿Cómo tú estructuras este delito? Mira, se le llama normalmente delito de opinión a los delitos que tienen que ver con infracciones que se cometen en el ámbito de los medios. Okay. Fuera de República Dominicana, la regulación de medios es mucho más amplia. En el caso nuestro, nos hemos quedado un poco estancados en 1962, que fue cuando se aprobó la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, donde hay una estructura de responsabilidad penal que se le llama en cascada, porque no solamente el autor de un artículo, de una opinión o de una posición en particular es responsable, sino que ese hecho, si fuera punible, abarca al director del medio, al jefe de redacción, llega a tocar también a varios ejecutivos dentro de esa estructura y hasta el dueño del medio desde el punto de vista económico. Claro. Pero la realidad es que esas son disposiciones anacrónicas, no por el hecho de que son penales, sino porque no responden a la realidad de los medios. Y nada más hay que ver cuáles son los medios de comunicación populares al día de hoy. Ya no estamos en el mundo de la imprenta, estamos en el mundo del Internet, en el mundo donde circula la información libremente. Entonces, ese tipo de esquemas tenían sentido cuando tú tenías como principal medio de comunicación una prensa escrita, donde efectivamente todo lo que salía a los medios, que era el periódico esencialmente, tenía que ser aprobado por un director. Pero yo y ahí me atrevo, tenía un poquito más de sentido. Sí, pero yo, oyéndote, me atrevo a decir tal cosa y tú me corregirás porque eres la jurista y te debo respetar. Yo creo que también se debe a que en aquel entonces el dueño era periodista, porque la mayoría de las veces los periódicos en los Estados Unidos comenzaron y en Canadá con un odontólogo o con un abogado o con un filántropo que tenía un poquito de dinero, además de la actividad que hacía, y además ponía un periódico. Y entonces él con ese periódico lo imprimía en su propia imprenta, él hacía los editoriales y lo distribuía en la comarca o en el pueblo o en la provincia donde viviera. Entonces quizás el hecho de la responsabilidad en cascada, digo yo, que a lo mejor nace de ahí, de que tanto el dueño del periódico, que en aquel entonces era periodista empírico, tenía responsabilidad lo mismo que uno de sus editorialistas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en San Pedro de Macorís había un señor hace muchos años, cuando yo era un niño, que él tenía un pequeño periódico, se llamaba La Voz 23, y entonces él lo imprimía en su propia imprenta, él hacía editoriales, anunciaba su clínica de odontología, pero habían 2 o 3 muchachos periodistas que también lo ayudaban. ¿Tú piensas que ese es el origen de medios muy rudimentarios en los que tanto dueños como periodistas estaban involucrados y quizás por eso viene lo de la responsabilidad en cascada?
Mira, más que ese aspecto que puede haber incidido en un momento, eso es una realidad histórica que siempre incide en el derecho, y el derecho no surge de la nada, el derecho Claro. es una respuesta social y jurídica a problemas reales que existen. Pero en la práctica, y todo tiene que ver con la imprenta, tú producías un contenido, pero ese contenido tú lo proponías como autor y había alguien por encima de ti que decía, sí, ese contenido puede ser publicado. Que ese era el director. Y es que era el director, Okay. que era el que tenía la responsabilidad editorial del medio. Y básicamente ahí está la diferencia con una difamación e injuria de otra naturaleza, porque muchas veces se nos olvida que la difamación e injuria no es solamente en el ámbito de los medios. No es solamente en el ámbito de la prensa. A ver si te entiendo. Si yo le digo a una persona en la calle, cruzando en la 27 de febrero, esquina Winston Churchill... Una de esas cosas originales que los dominicanos decimos. No, vamos a suponer que le diga, Antonio, eres un ladrón, o Pedro, eres un ladrón. ¿Eso es difamación e injuria, aunque si no fue a través de un medio ladrón, electrónico? Efectivamente, es difamación e injuria según el Código Penal. O sea, espérate, me está llevando muy rápido. Al pasito, como decía Jack el Destripador. Vamos por parte. Lo que tú me estás diciendo, Laura, es que el delito de la opinión electrónica tiene que ver con delitos de prensa. Pero el delito de difamación e injuria es todo ámbito civil en el cual dos personas tengan un diferendo con respecto a una calumnia. Efectivamente. El delito de Pues mira, yo toda mi vida pensaba que era únicamente en los medios. De hecho, hay un doble marco legal para el tema. El que está en el Código Penal, que es el que precisamente tú mencionas, que en este momento están tratando de modificar la Cámara de Diputados en el contexto de la discusión del Código Penal, y la que se encuentra en la Ley 6132, de expresión y difusión del pensamiento. Expresión y difusión del pensamiento, que es suscrita específicamente a la difamación e injuria que se produce a través de los medios de comunicación. Okay. Y más específicamente de los periódicos. Entonces, aclárame, si yo difamo a María en la calle, voy por lo penal. Si difamo a María en un medio de comunicación, voy por 6132, que es la expresión y difusión del pensamiento. Y que tiene, desde el punto de vista procesal, plazos distintos, así que es un asunto que no es simplemente filosófico, sino que tiene consecuencias distintas a nivel de las penas y a nivel del proceso. Entonces, cuando tú lo ves así, tú lo tienes que ver desde el punto de vista de qué es lo que estamos protegiendo. Y en derecho penal, todo tiene una lógica desde el punto de vista que tú proteges un interés jurídico, que es lo que está de por medio. En este caso, ¿qué es lo que protegemos? La honra de las personas, su dignidad, su derecho incluso en algunos casos a poder controlar una serie de informaciones no veraces que circulan con relación a esa persona. Pero lo que pasa es que es distinto si tú lo haces como una persona en el ámbito civil, tú se lo dices de esquina a esquina, y quienes los oyen son los que están pasando por esa esquina. Esos serían los testigos en causa, Eso entonces. es difamación, injuria. Bueno, esos son sencillamente receptores de esa expresión. Podrán ser testigos, podrán no serlo, pero mientras tanto son los que oyeron esa acusación que tú le has hecho de alguna manera. Okay, entonces cuando eso tú te lo llevas al ámbito del medio, no es solamente quien lo oyó en la esquina, sino que todo se el país y todo a el otro mundo, nivel. si es por internet también. Claro. Laura, entonces esto nos está llevando a varios caminos y qué bueno, me estás ayudando a entender muchas cosas que en principio uno no tenía lo suficientemente clara. El delito de opinión estructurado puede darse en cualquier ámbito de los medios de comunicación o fuera de ellos. La difamación e injuria, para difamación llamarle, e injuria, como le llama desde el punto de vista técnico la legislación. Claro, sí, tú tienes razón. Difamación e injuria en cualquier ámbito. Delito de la opinión o periodístico en el caso de que sea a través de un medio de comunicación. México encabeza la lista de los países de América Latina donde es peligroso hacer periodismo. Venezuela está ahora mismo disputándose ese primer lugar. La diferencia es que México mata periodistas. En México se matan periodistas y en Venezuela se persiguen periodistas para que cierren medios. Ahora mismo Globovisión tiene un problema técnico jurídico de que el gobierno no le quiso abrir la licencia. Globovisión tiene que acogerse al plan de convertirse en digital, porque ya los análogos van a ser apagados. Así es. Pero ¿qué pasa? El gobierno no ha querido darle la nueva licencia para que sean digitales. Eso significa que cuando se cumple el plazo del análogo para producir el apagón analógico en Venezuela, Globovisión no podrá salir al aire. Ya esos son otros ribetes de la persecución de la opinión del periodista que no tienen que ver con que él pierda su vida. Pero hay algo que me preocupa y es lo que quiero pedir tu opinión, Laura. El tema de las fuentes que hay que reservar, que Chávez hizo una modificación para obligar a los periodistas a que lo digan. Hay ocasiones en que a mí por el Vivi, por ejemplo, alguien me dice, Pablo, de buena fuente sé que la jipeta de la megadiva es fulana o que Antonio es el que hizo tal cosa. Y uno, confiando en su fuente, lo dice. Pero si yo tengo que ahora llevar el BlackBerry al jefe de la policía
para que él me lo incaute y que lea quién me escribió ahí, estoy también poniendo, pues estoy revelando la fuente. ¿Cuál es tu criterio sobre el particular? Mire, y ahí el criterio mío particular cuenta poco, porque ya de hecho es un derecho bien establecido en el ámbito constitucional. No, pero me estoy refiriendo con el tema de Chávez que lo modificó. Es que el tema de Chávez, y tomando también el caso de México, son dos casos muy penosos los dos, desde el punto de vista de lo que está pasando en el ejercicio de la opinión pública, de retroceso en la libertad de opinión, pero que en ninguno de los dos son en ninguna medida comparables con el caso de República Dominicana. En México, sencillamente es un ejercicio de intimidación hasta el punto donde tú planteas tu opinión y a ti te asesinan. Exactamente. Que es la forma más baja de tú lograr una autocensura en la prensa, con la amenaza de que tú vas a perder tu vida en ese proceso. Claro. En el caso de Venezuela, es un conflicto político y de hecho, aunque yo no conozco la legislación venezolana muy al detalle, sí un amigo que ha tenido la oportunidad de revisarla, me comentaba en una ocasión que el caso de Globovisión, desde el punto de vista estrictamente legal, es perfecto. O sea, lo que han hecho desde el punto de vista de las telecomunicaciones no toca en ninguna medida el tema del fondo de las opiniones. Evidentemente se están valiendo de la regulación de las telecomunicaciones para callar un medio que no les conviene desde el punto de vista del fondo de sus opiniones. Sí, porque el medio se caracterizó por ser contrario a Chávez. Se caracterizó por eso, pero están usando otro tipo de regulación para tratar de callarlo. Como dijimos desde ahorita, el Estado. Exactamente, el tema de que es análogo, se va a producir un apagón digital, un apagón análogo en Venezuela, y a partir de ahí todos los canales tienen que renovar su licencia para pasar a ser digitales. Y ahí vamos entonces, en teoría, bueno, eso está sujeto a una serie de requisitos técnicos. El que quiere obtener la licencia tiene que llenar esos requisitos técnicos y ahí hay un componente de manipulación importante que puede tener el Estado, pero el fondo jurídico del debate sería si ese tipo de manipulación que se puede dar en ese espacio se puede llevar al ámbito de una violación a la libertad de expresión. Totalmente de acuerdo contigo. Hay un tema que quiero tratarte que cae en el campo de lo abstracto, que me gustaría tu opinión profesional sobre el particular. ¿Cuánto gana un general de brigada en República Dominicana? El salario hasta hace poco era muy bajo. Yo digo, bueno, el general, qué sé yo, Pérez, es un ladrón vulgar, porque con el salario que tiene se ha hecho millonario, tiene una villa en Capcana, tiene una villa en Casa de Campo, tiene una villa en Punta Cana y tiene una casa en Miami. Y no es posible con su salario general. Ese general es un ladrón. Pero ¿qué pasa? Que como la corrupción no deja huella, porque te dan un sobre en efectivo y no es un cheque que dice le estamos dando este dinero a Laura para que me defienda por valor de 3 millones. Nadie va a hacer eso. La corrupción te la dan en efectivo. Entonces, como no tengo la prueba de que ese general se ha tomado unos dineros que no le pertenecen, podemos ir a juicio y él puede ganarme a mí. ¿En qué situación estamos ahí entonces? Y eso precisamente es el alma de la discusión en torno a los delitos de opinión. Sí. Porque y él me mete preso él a mí, porque yo lo difamé, porque no lo pude probar. Bueno, pero es que se supone que el periodista tiene que actuar en base a informaciones que son verificables. Y de hecho, la libertad, claro, no, la libertad de expresión tiene un límite. La libertad de expresión no es ilimitada. ¿A dónde llega ese límite? Y es todo parte de la libertad de expresión. Ese límite llega donde empieza el derecho del tercero a mantener su dignidad y a mantener su honra. Pero Laura, oye, ¿a qué yo me refiero? Yo no me estoy refiriendo de una persona que con un salario de 7,000 pesos haya tomado un préstamo en un banco a 30 años y esté pagando una casa en Miraflores o en el Ensanche Espaillat, y que se justifique que cada pagarés mensualmente lo pago. Yo no me refiero a eso. Yo me estoy refiriendo a un individuo que tenga un salario de los mismos 7,000 pesos y que te tenga una villa en Capcana y otra en Punta Cana y una en Miami. Entonces, ahí hay una injusticia y creo que puede haber algún tipo de información. Porque, pero entonces la información hay que buscarla. Sí, no, pero espérate, para terminarte la idea y para que me ayude a desenredar esto. Los periodistas del Washington Post que denunciaron que el presidente, ¿cómo se llama? Watergate, el caso de Watergate, Nixon. El presidente Richard Nixon estaba espiando en Watergate y ellos no tenían la prueba, pero tenían una corazonada periodística que hizo que la primera vez fallaran. Y el director del periódico le dijo, mira, ustedes han hecho que nosotros pasemos vergüenza. Yo no me siento bien con esto, tienen una próxima oportunidad. Si no hay prueba contra Richard Nixon, lo cancelo y todo lo demás. Ellos siguieron insistiendo, aún sin prueba,
pero sabían que ahí en ese hotel se estaba espiando a la convención del partido contrario. Resultado, casi 7 meses después de investigación, ellos tuvieron la razón y Richard Nixon tuvo que abandonar la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, porque es que el que presenta su acusación por difamación e injuria, porque sí, se siente injuriado, afectado, el que es acusado tiene también la oportunidad de defenderse y ahí presenta una excepción que se llama en derecho exceptio veritatis, Exceptio que veritatis. significa que si tú presentas la verdad ante el tribunal y el tribunal verifica que lo que tú estás diciendo es verdad, entonces no hay ningún espacio para ti condenarte por ese motivo. El problema está, y es parte de la percepción de cómo se ejerce el periodismo en República Dominicana en particular, y es que aquí, y me incluyo porque yo también ejerzo la comunicación aquí comunicamos muchas veces de forma muy ligera, de forma extremadamente ligera. Para decirle a una persona, y yo puedo tener la percepción de que esa persona tiene bienes mal habidos, y efectivamente puedo tratar de investigar en esa línea, pero de ahí a yo decir que esa persona es un ladrón, el margen es amplio. Bueno, pero espérate. Yo puedo imaginármelo, yo te entiendo. pero yo presentar a yo través de los medios una imputación directa de que los bienes que tiene esa persona son bienes robados de cualquier vía, ya implica que si no es así, yo soy pasible de condena. No, entonces y desde el punto de vista del otro lado, porque siempre tenemos que pensarlo del otro lado, no solamente desde el punto de vista del comunicador. Pero yo creo saber qué es lo que está pasando contigo. Tú estás hablando estrictamente como un profesional del derecho, amparado en unos parámetros. Al juez hay que traerle unos presupuestos, unas pruebas, para poder entonces actuar en consecuencia y condenar o descargar. Tú tienes toda la razón y mi argumento se cae desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista humano, yo entonces abogo, para no comprometer tu opinión, yo entonces abogo por lo contrario, de que una persona que no pueda demostrar con veracidad todo lo que tiene, que entonces esos bienes sean investigados e incautados. Aquí estamos ya en presencia. Por eso te digo, te doy la razón. Tú me respondiste correctamente como un jurista. Si no hay pruebas, entonces hay que descargar a esa persona que se acusó y condenar al que hizo la difamación. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, nosotros tenemos que saber que con 7,000 pesos tú no haces una villa en Capcana, pero yo no quiero empantanarme ahí, te doy totalmente la razón, tú tienes la razón, los medios de prueba son los que pueden justificar que haya o no una condena. Ahora, ¿cuál es el criterio que se está utilizando para que el periodista, aún sea condenado por difamación, entonces no vaya a prisión? Tengo entendido que la prisión, dentro de todas las medidas de coerción, debiera ser la última, porque la prisión es el estado de excepción. Bueno, en el caso de que sea una medida de coerción, sencillamente la ley da dos alternativas, o de que se imponga una multa, o de que se imponga prisión, o de que se impongan ambas. O sea que ahí dependerá de la gravedad que se entienda del delito. Y quizás es interesante, y yo sé que tú eres un mercadólogo brillante, Pablo, y por eso me lleva un poquito la discusión ahí. Piensa en cuál es el bien más valioso que tiene cualquier empresa. La libertad. Bueno, la persona, lo más valioso que tiene es la libertad. La persona sí, pero piénsalo desde el punto de vista de una empresa, una marca. La fábrica donde se produce eso tiene un valor X, el producto en inventario tiene un valor X, pero la marca y el prestigio de esa marca en el mercado es un asunto que no se compara en ninguna medida con lo anterior. El límite es el cielo. Lo mismo pasa con las personas. Tú puedes tener una casa, tú puedes tener un carro, todo eso tiene un valor, pero tu honra individual, si se echa y se pisotea en los medios, particularmente como los medios funcionan en el día de hoy, es algo que el daño que te produce, tú no tienes forma ni siquiera de evaluarlo. Sí, lo que pasa, Laura, es que, repito, tú aquí estás, y te alabo que así sea, tú estás muy ortodoxa, me estás hablando de derecho, ahora yo te voy a hablar... Tú me invitaste como abogado. Sí, claro que sí, y me estás dando una pela. Mira, tú estás hablando muy ortodoxamente como abogada, pero acuérdate que la mujer del César no solamente tiene que ser seria, sino también aparentarlo. Claro. Entonces, las fortunas inexplicables, por eso es que te digo que quiero tu opinión en torno a qué hacer, cuál es el criterio de que ahora el periodista no vaya a prisión aunque caiga preso. Porque, óyeme, yo te voy a decir una cosa, aquí hay fortuna que no resiste un análisis. Claro, no estoy hablando con resentimiento, estamos hablando todo a la luz del delito. Y el periodista muchas veces se siente impotente, tiene que coger una guagüita para llegar a su trabajo, para hacer una crónica. Mira, a mí una vez un periodista, no voy a decir ni siquiera su nombre porque es mi hermano, que me dijo, Pablo, regálame 10 pesos para comprar una pila a mi grabadora.
y él iba para una entrevista. O sea, el medio ni siquiera le dio para que él le ponga pilas a su grabadora. Entonces, ese mismo periodista al cual me estoy refiriendo tuvo que pasarse 20 años para poder comprar un carrito. Y entonces cuando él ve estas fortunas amasadas, cónchole, no tiene prueba. Él tiene un programa de televisión ahora. Él no tiene prueba, pero él dice, Dios mío, es que son unos ladrones. Bueno, pero para eso está el periodista, para Claro, investigar. exactamente. Y no es, y para que no nos confundamos, no es que no se cuestione. Tú puedes cuestionarlo. La moral o la procedencia de los bienes. Claro, tú puedes cuestionarlo, tú puedes investigarlo y de hecho tú estás en la libertad de cuestionarlo y de investigarlo y de tú plantear tu posición con relación a eso. Lo que pasa es que lo que hacemos aquí normalmente es muy distinto. Difamar primero y averiguar después. Aquí difamamos primero y decimos cualquier cosa y después salimos a averiguar qué fue lo que pasó realmente. O difama que algo queda. Pero quiero tu opinión, y no me la has dado, de la despenalización con prisión del delito de prensa. Yo no estoy de acuerdo con la despenalización. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que el que hizo una injuria y era falso, que lo tranquen? El que cometió difamación e injuria, dependiendo de la gravedad, por supuesto, de esa difamación e injuria, pudiera estar sujeto a prisión. Y es muy sencillo. Y te voy a poner un ejemplo. Por el tema del valor de la honra, al que tú te referías un momento. Y te voy a poner el ejemplo de otro tema muy sensible. Si a mí como mujer un hombre me agrede y me da una galleta, la lesión que me provoca con esa galleta no se compara si ese mismo hombre viene y tira mi honra por el suelo a través de los medios de comunicación. A mí el dolor de la galleta se me va a pasar en una hora. En menos de una hora. Y no va a pasar de ahí. Mi honra yo probablemente nunca la logre recoger. Es correcto. Entonces, ¿le vamos a poner un signo de dinero a la honra de la gente? No, porque espérate, estamos hablando, Laura, de despenalizar la cárcel, pero las condenas en términos pecuniarios pero eso sí es van. lo que significa despenalizar. O sea, si yo sé, pues, o sea, el tipo puede ser condenado a 2 millones de pesos de... Efectivamente, entonces significa que si yo soy rica, yo voy a tener licencia para yo difamar a quien yo quiera, porque voy a estar en la disposición de pagarlo. Entonces, si yo quiero destruir a Pablo Ross como profesional, hago así, chequeo mi cuenta, ¿me da? Sí me da, entonces me dedico a difamarte. Okay. Y nada lo puede detener, porque si yo estoy dispuesta a pagarlo, no sencillamente no pierdo más nada que el valor económico. Pero pasa también como el tema de Microsoft, y no sé si te gustaría entrar en esa arista. Microsoft acaba de recibir una multa de 661 millones de euros en la Unión Europea porque está estrangulando su navegador para que otros navegadores no conecten, y eso hace que estos navegadores competidores pierdan posición en el mercado. Pero ¿qué hace Microsoft? Dice, bueno, yo voy a pagar mi multa y esto me permite 10 años más de seguir estrangulando los otros navegadores y me gano 50 mil millones de dólares. Y mientras tanto, los otros están estrangulados. Que para los fines de la agenda de Microsoft sencillamente significa... Valió la pena pagar. Tener el flujo de caja para tú enfrentar esas sanciones. Claro, mira, Laura, además de exquisita esta conversación, se nos hace bastante larga y nuestros auspiciadores ahora tienen la palabra. Vamos al corte de la publicidad y regresamos prácticamente de inmediato. Recuerda que esta es la revista Telenoche en su edición fin de semana. Ya regresamos.